Muy buenos días con todos. Bienvenidos a otra sesión de clase teórica del curso de Ética Médica. En esta oportunidad vamos a tener como profesora responsable de la clase teórica la doctora Yolanda León. La doctora Yolanda León es reconocida docente de nuestra casa de estudios, así que voy a invitar a la doctora Yolanda León para que inicie su clase. Adelante, Bueno, doctora. buenos días, doctor Ocampo. Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a hablar de la ética y de la sexualidad. Quisiera que por favor el doctor Ocampo me apoye en la presentación del PowerPoint, por favor. Doctora, ¿está viendo la... No Ya, estoy viendo la presentación. muy bien. Voy a compartir la presentación ahora. Me confirma apenas la esté viendo. Ya, gracias. Doctora, ¿logra ver la presentación todavía? No se ve la presentación. Ya, la voy a volver a pasar. Ahí, ya se está comenzando a ver, doctor. Bien, el tema es amplio. Vamos a tomar unos aspectos muy importantes desde la visión ética, la visión legal y moral de este tema. Pasamos a la siguiente, doctor. Bien, el día de hoy vamos a hablar primeramente de los componentes históricos que regularon la sexualidad. Sabemos pues que la sexualidad durante todo el transcurso hasta 1980 más o menos ha tenido una serie de represiones, ¿no? Desde las ideas morales griegas, latinas, ¿no? Hasta 1960-80 que comienza la revolución sexual. Hablaremos de los derechos sexuales y reproductivos, que recién se instauran en más o menos en 1993, 94 y 95 en los diferentes congresos. Vamos a hablar de la diferencia entre sexo y género, los anticonceptivos y los métodos anticonceptivos que tienen también un aspecto moral y ético a conversar. El aborto, no el aborto natural, sino el provocado, el inducido, el aborto por violación y la reproducción asistida para las parejas que sufren infertilidad y tienen también el derecho de tener su propia procreación. La siguiente lámina, doctor. Bien, ya desde mucho tiempo, ya los griegos diferenciaban al ser humano de los animales, ya que los animales actuaban por instinto y el ser humano tenía la razón. Y cohabita, como dice Sincelo, mientras que
animal requiere el celo para cohabitar. Siguiente. Hay una serie de ideas reguladoras que se instauraron en la historia, historias griegas, latinas, ¿no? Siempre buscaban la moderación o la abstinencia. Era generalmente el objetivo de estas ideas morales que se planteaba, con el objetivo de llegar al bien. Todo lo que era malo no era natural, lo bueno era lo natural. Y por lo tanto, hasta los anticonceptivos para ellos tenían que ser naturales. Pasamos a la siguiente lámina, doctor. Vamos a hablar de la tradición médica clásica, época griega, de la presencia de Aristóteles, que es un elemento muy importante para la historia, para la antigua Grecia, ¿no? Se consideraba que habían 6 elementos que en equilibrio daban la salud. Estos elementos lo ponemos aquí en una rueda, lo pueden ver: el aire, el ejercicio, el reposo, el sueño, vigilia, la comida y la bebida, las excreciones y secreciones y los afectos del ánimo. Estos 6 elementos tenían que estar en equilibrio para que la persona tenga salud. Y los medios terapéuticos que se utilizaban para evitar la enfermedad comenzaban desde la dieta, los fármacos, y luego usaban la cirugía como tratamiento. Y dentro de estos 6 elementos se consideraba que la sexualidad debía ser moderada, aunque no llegara a la abstinencia. Sin embargo, en esta época se permitía las relaciones entre el discípulo y el maestro, de relaciones homosexuales. La siguiente, doctor. La tradición filosófica naturista griega, acá vamos a encontrar a Platón. Platón, discípulo también de Aristóteles, hablaba, ¿no?, de el amor platónico, o sea, el amor de lejos, ¿no? Consideraba que lo bueno era lo natural, ¿no? Y por lo tanto el amor platónico era bueno por sí. Lo malo, ¿no?, consideraba que era lo antinatural. Aristóteles consideraba que el alma tenía 3 partes: el alma racional, ¿no?, que era el razonamiento, que estaba en el ser humano; el alma sensitiva, que era propia de los animales; y el alma vegetativa. Y acá había un punto importante, porque en el alma vegetativa estaba la nutrición y la reproducción. Esta alma vegetativa estaba en la zona abdominal, nos decía Aristóteles, y por lo tanto las bajas pasiones, ¿no?, la reproducción estaba justamente en esa zona abdominal y la llamaba las bajas pasiones. Los apetitos del hombre, o sea, las pasiones, debían ser regulados por este alma racional, ¿no? Sin embargo, en esta época también, como les decía, aceptaban la homosexualidad y el erotismo, ¿no? Y solamente reconocían la sexualidad con un fin procreativo. La siguiente, doctor. La tradición teológica ascética, los ascetas, ¿no? Los ascetas son personas que tenían muchas restricciones a sus pasiones. En esta época, como decía Platón, consideraba que el eros solamente debía buscar el bien y la felicidad, y que el sexo, ¿no?, entorpecía al eros, decía. Por eso se habla del amor platónico, decía, ¿no? Entonces aconsejaba más bien la continencia de la sexualidad. En esta época aparece el cristianismo, y en uno de los exponentes, San Pablo, ¿no?, y decía que el hombre, ¿no?, debía de ser o mantener el celibato. Y si el hombre no podía mantener el celibato y tenía que abrazar a una mujer, entonces que
atienda, ¿no? Al mundo. El casado tenía que atender al mundo y el celibato estaba para atender a Dios. Entonces él escribía: bien está el hombre de abstenerse de mujer. Limitaba la sexualidad solamente a fines procreativos y condenó el adulterio, la anticoncepción, la masturbación y la homosexualidad. La siguiente, doctor. Esta tradición filosófica contemporánea ya va cambiando este orden que estaba impuesto, ¿no? Y aquí lo que nos interesa mucho es la época que ya habíamos revisado anteriormente sobre el utilitarismo, la presencia de Jeremy Bentham, ¿no? En la cual buscaba el principio de la mayor felicidad, ¿no? Y ya hemos visto en John Mills cómo él busca que la mujer tenga la presencia o que la mujer tenga el voto, ¿no? en el Congreso en ese tiempo. No lo logró, pero fue, yo creo, que la primera intención que la mujer sea al igual que el hombre, que tenga las mismas, que sea más equitativo el sexo, ¿no? Kant utilizaba, decía, no hay que utilizar a las personas como fines en sí mismos y no como medios, ¿no? La siguiente, doctor. En la crítica social contemporánea, pues tenemos acá a dos exponentes, Marx, ¿no? Que buscaba la producción de bienes materiales, y Engels fue uno de los críticos a este marxismo, ¿no? Ya que en uno de sus libros, Engels, que dice El origen de la familia y la propiedad privada y el Estado, exigía de que hubiera el sexo igualitario, ya que veía que a la mujer se le explotaba y se mercantilizaba. Por lo tanto, él decía, se prostituía a la mujer, ¿no? Nietzsche y Foucault fijaron mucho que era el hombre que siempre ejercía poder y dominación en la mujer. Y Freud hablaba del líbido, ¿no? De esta energía que generalmente en esa época, pues, victoriana, se reprimía mucho, y decía que esta sexualidad, esta libido, esta energía, era la que determinaba la conducta de la persona. La siguiente, doctor. Pues decíamos que pronto, bueno, no muy pronto, entre los años 60 y 80 del siglo pasado, ¿no? Aparece la revolución sexual. Pero no podemos olvidar de decir que hubieron dos personajes muy importantes para que se hable de la sexualidad. Uno fue Alfred Kinsey, ¿no? Que entre 1948 y 1952 hizo una descripción, ¿no? De la sexualidad infantil. Master Johnson, ¿no? Habló de la fisiología de la sexualidad entre los años 1964 a 1970 y puso en debate el transexualismo, ya que él consideraba, ¿no? Que esto estaba, como dice, inmerso o estaba influido por la cultura. Decía, en una sociedad, se preguntaba, en una sociedad sexista, con igualdad para la mujer, para él esto hubiera eliminado el transexualismo y hubiera disminuido la frecuencia de la transexualidad. Bueno, es para debatir, ¿no? La revolución sexual aparece más o menos en los años 1960, 80, como decía, el siglo pasado. Se comienza a desmitificar la sexualidad, la masturbación. Ya se comienza a considerar que la homosexualidad no es una enfermedad, que hay sexualidades alternativas, hay conductas sexuales alternativas. Se comienza a entender o a aceptar, diríamos, el sexo fuera del matrimonio, y un avance muy importante se tiene con los métodos anticonceptivos. La siguiente, doctor.
La siguiente. Bien, decía al inicio que los derechos sexuales y reproductivos no se instauraron pues en 1940, cuando comienzan los derechos humanos. Estos se comienzan a instaurar o poner, como dice, en un escrito en las conferencias de Naciones Unidas celebradas en Viena en 1993, luego en la conferencia sobre población y desarrollo que se realizó en el Cairo en 1994 y finalmente en la conferencia internacional sobre la mujer realizado en Beijing en 1995. ¿Y qué nos dicen estos derechos, no? Que debemos vivir y tener control sobre nuestra sexualidad, no solamente sobre nuestra conducta sexual, sino también sobre nuestra reproducción, ¿no? Debemos decidir libre y responsablemente, sin coerción, ni discriminación, ni violencia. Por lo tanto, considera que la sexualidad, ¿no?, debe mantener principios de autonomía, igualdad y diversidad. Por lo tanto, esto permite que la persona asuma una dignidad, ¿no? Una dignidad al asumir, como dice, la responsabilidad sobre su sexualidad y sobre su reproducción. Siguiente, doctor. Bien, entonces estos derechos han permitido que la infertilidad sea conocida o sea considerada como una enfermedad, y al ser considerada como una enfermedad, el Estado va a permitir dar tratamiento, medicamentos a estas personas que requieren la procreación. También el Estado tiene que brindar la tecnología necesaria y los conocimientos necesarios para que la persona pueda decidir el método anticonceptivo, ¿no?, que requiera. Entonces, este derecho ya está en nuestra Constitución, no distingue sexos, géneros, raza, ¿no? El único límite está en que este niño que se procrea tiene sus propios derechos y la cual no debemos pasar ese límite, ¿no? Siguiente. Bien, si los padres son responsables, si los padres son responsables, van a buscar tener un hijo no como un medio, sino como un fin. Y por lo tanto, tienen los deberes de cuidar y estimular su crecimiento. Este ejercicio, ¿no?, de procreación es responsabilidad de los padres. Siguiente. Siguiente. Bien, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa cuando, pongamos, actualmente vemos que la mujer toma muchas veces decisión sobre su maternidad? Hay una parte de la Biblia que dice que la mujer es hacedora de vida, artífice principal de la creación y perpetuación de la especie humana. Entonces, la mujer tiene ese derecho. ¿Qué pasa cuando la mujer decide, ¿no?, que no desea a ese niño? ¿Qué dificultades tendría ese niño para seguir, como dice, su vida, ¿no? Entonces, es importante no solamente la mujer, sino la responsabilidad, y en esto aparece lo que es la paternidad responsable. Siguiente.
Entonces, la paternidad no puede ser una imposición. En este momento, ¿no? Debe de ser acogida o debe ser tomada por ambos, con igualdad, con libertad y autonomía, ¿no? Cuando la mujer rechaza, como dice la maternidad, pone en riesgo la vida de este hijo. Siguiente. Sin embargo, antiguamente, no actualmente, antiguamente, cuando la mujer salía embarazada y hacía su maternidad en solitario, al nacimiento de este niño era inscrito como hijo ilegítimo. Felizmente, en los últimos años, eso ha cambiado, ya que cuando la madre asume en solitario la decisión autónoma de ser mujer y de madre, puede ser inscrito el hijo como hijo legítimo y no sufrir el rechazo social que antiguamente tenían estos hijos que eran inscritos como ilegítimos y colocados en una posición generalmente inferior. Siguiente. Hablemos de las mujeres discapacitadas, porque muchas veces en los hogares, cuando hay una hija discapacitada, generalmente se les limita el embarazo. Sin embargo, vemos que ellas son las que cuidan a los padres ancianos. Y cuidan muchas veces hasta los sobrinos u otros familiares están a cargo. Entonces, el personal médico debe de tener una visión más amplia porque estas mujeres también tienen derecho a tener un parto en condiciones adecuadas, si es necesario tener su cesárea, pero no debemos quitarle el derecho a ser fértiles. Siguiente. Entonces, decíamos, a partir del año 60 y 70, que aparece pues esta revolución sexual, ¿no? Si bien aparecen los anticonceptivos, tenemos también la presencia de las drogas, que hizo, en cierta forma, desafiarse muchos patrones culturales de esa época, ¿no? Más o menos entre los años 1980, 1990, aparece la enfermedad del SIDA. Y para todos fue bueno que aparezca el condón. Una forma de protección contra la enfermedad y también de protección a la concepción. La ética sexual, pues, ayuda sin dañar y da potenciales y da mejores cualidades al ser humano, lo dignifica, ¿no? Mantiene o permite que la persona mantenga principios como amor, intimidad, unión, vinculación, entrega, paternidad responsable, maternidad responsable, cuidado, compromiso y elevación moral del ser humano. La siguiente, doctor. Bien, cuando hablamos de sexo y género debemos de diferenciar uno, el sexo que está dado por los cromosomas, ¿no? XX para la mujer, XY para el varón, ¿no? Son esta diferencia con el género, que es una asignación social y está dado por la presencia de los genitales externos. Los genitales externos, como el conducto de Müller, que finalmente va a dar el aparato reproductor femenino, y el conducto de Wolf, que va a permitir la presencia del aparato reproductor masculino. Esa es la diferencia entre sexo y género. Siguiente, doctor. Bien, no sé si en este momento podemos pasar este YouTube, doctor. Va a ser muy bueno para... Muy bien, en este momento lo voy a hacer. Permítame. Esto es muy importante para los jóvenes, este video, ¿no? Porque nos habla, ¿no? De dos aspectos en la forma
que se ve la sexualidad, ¿no? En estos jóvenes, ¿no? Que por un lado vemos una familia muy conservadora, ¿no? Que crea una serie de mitos y temores frente a la sexualidad, y otra familia, ¿no? Que más bien alienta la responsabilidad en el uso de la sexualidad. Gracias.
Bien, doctor. Pasamos a las láminas, por favor. Bien, como vemos, pues los métodos anticonceptivos en este momento están en la mano de los jóvenes, ¿no?, que pueden solicitar la información que requieran para no producirse pues lo difícil de ver jóvenes que están embarazadas, solicitando abortos, ¿no?, y en la cual muchas veces psicológicamente se sienten frustrados en lo que desean en un futuro para sí, ¿no? Siguiente lámina, doctor. Entonces, los métodos anticonceptivos deben estar a la mano, ¿no?, de todas las personas o las parejas que así requieran conocer, ¿no?, estos métodos, los métodos de barrera. Sin embargo, estos métodos anticonceptivos también han tenido una serie de dificultades para llegar a la gran mayoría de las personas. La Iglesia Católica fue uno de los acérrimos luchadores para que esto no llegase al conocimiento de las personas. Planteaban, pongamos, los coitos interruptos, el método Billings, que no es certero. Entonces, estos métodos tienen como finalidad que deben de ser dados por el Estado o por las instituciones de salud con los debidos conocimientos, ¿no? Por lo tanto, se le debe pedir se le debe dar una información que requiere para que tenga el consentimiento, la firma del consentimiento debido. Se debe firmar un consentimiento, debe haber una solicitud, ¿no?, para estos métodos anticonceptivos, cuál método se va a utilizar, y la pareja, o en este caso puede ser la persona, va a seleccionar el método que va a utilizar. En muchos países, buscando justamente la disminución de la natalidad, porque los bienes y servicios no eran lo suficientemente, no tenían bienes y servicios adecuados, pongamos como en China, ¿no? Se llegó a disminuir o a exigir, ¿no?, a que tengan solamente un solo hijo, ¿no? En muchos países como Latinoamérica, en algún momento, si nosotros revisamos en nuestra historia, también producto de la aplicación de algunos métodos anticonceptivos, no se les pidió el consentimiento informado y muchas veces es el tema, ¿no?, de especial consideración
porque se decía en ese tiempo que las personas les habían impuesto un método anticonceptivo sin la debida información. Estos métodos de planificación deben ser voluntarios, no deben ser obligatorios. Pero como decíamos, en algunos países estos métodos se hacen obligatorios. Si nosotros vemos acá el punto del criterio moral, el cloroformo apareció en el año 1817. Sin embargo, no se utilizaba para el momento del parto con dolor, porque se decía, según dice en la Biblia, con dolor parirás tus hijos. Entonces, este tema hizo que el cloroformo no sea utilizado en las mujeres en el momento del parto hasta 1957, que se comenzó a usar el cloroformo, y bueno, y ahora se utilizan algunos otros métodos para que el dolor de parto no fuera tan intenso en las mujeres. Entonces, el método anticonceptivo son legales y pueden ser utilizados éticamente. No hay ninguna observación ética, ¿no?, con el uso de los anticonceptivos. En el año 2004 apareció la píldora postcoital. No es un método anticonceptivo, es la píldora de la emergencia, se puede decir. Hubo una serie de críticas a la píldora postcoital porque consideraban que producía abortos, ya que decía que alteraba el endometrio y no permitía la implantación ya del óvulo fecundado. Durante 4 años a 5 años, el Poder Judicial pidió a MINSA que no se distribuyera la píldora postcoital. Sin embargo, la píldora postcoital sí era distribuido en las clínicas. Se pidió información a la Organización Mundial de la Salud, a los aspectos médicos, para dilucidar qué es lo que estaba produciendo la píldora postcoital. Lo que produce, y lo que se sabe hasta ahora, es que altera el moco cervical, el moco de las trompas uterinas, y lo cual disminuye la velocidad de los espermatozoides. El cambio en el endometrio está en discusión. Sin embargo, como digo, la píldora postcoital no debe usarse como método anticonceptivo, sino que es un método de emergencia. Generalmente debe ser utilizado antes de las 72 horas y no debe ser utilizado con frecuencia, porque a la larga trae serias consecuencias para la mujer, para la fertilidad de la mujer. Siguiente, doctor. Bien, ahora hablemos del aborto. El aborto tampoco es un método anticonceptivo. El aborto debemos, no éticamente, el aborto natural, ¿no? El aborto que se produce en las primeras horas, donde todavía se están formando células, ¿no? O la presencia de una mórula, que es una acumulación de células, no debemos considerarlo como un aborto. El aborto se produce o puede ser producido sin daño a la mujer hasta la 28ª semana. Sin embargo, ¿no?, en algunos países como Europa, se considera que la mujer en el primer trimestre tiene el derecho de decidir seguir en el embarazo o no. En nuestro país está totalmente, ¿cómo se llama?, penalizado. Esta despenalización
ha tenido una serie de observaciones, ¿no? Ya que hay algunas formas de aborto que no son penalizadas, ¿no? Como es el aborto terapéutico, en la cual la madre está en riesgo. Es el único que ha sido despenalizado. Páseme la siguiente lámina, doctor. Sin embargo, hay otras situaciones en la cual la mujer se ve expuesta a un acto indignante y humillante como es la violación. Y muchas veces mantener el embarazo va en contra del bienestar de ese niño por nacer, ya que muchas veces no es aceptado ni por la madre ni por los familiares y por lo tanto no va a recibir el apoyo emocional o el afecto emocional que debería tener un niño al nacer. Sin embargo, como decía, en nuestro país, ¿no? Se puso como dice, en reflexión si el aborto por violación debería despenalizarse, ¿no? Eso trajo consigo de que de repente muchas mujeres denunciaran violación cuando realmente no había ocurrido tal violación y se sometiera a abortos en esas condiciones porque la mujer denunciaba haber sido violada, ¿no? En nuestro país la despenalización solamente se ha hecho del aborto terapéutico. Sin embargo, hay en el caso de violación o de aborto eugenésico, o sea, el aborto de embriones con afectaciones genéticas, ¿no? Tienen una sanción de 3 meses de libertad preventiva, ¿no? De libertad privativa. Ese es en nuestro país, en el artículo 119 a nivel penal. Sin embargo, como decía, la violación no se puede producir el aborto, no se puede producir el aborto. Sin embargo, ¿qué pasa? Como dice, en la sociedad o en los niveles altos se busca una clínica y los médicos ejercen el aborto, ¿no?, de estas mujeres. ¿Y quiénes son las que están expuestas? Las mujeres de pocos recursos, las mujeres pobres, que tienen que pagar muchas veces una clínica en malas condiciones, sufrir humillación, sufren, como dice este proceso, este procedimiento que muchas veces se hace sin anestesia. Muchas veces ellas mueren en este proceso y dejan a los hijos ya nacidos huérfanos. Y si no mueren, pueden ser sancionadas con penas carcelarias. Muchas veces, consecuencia de un mal procedimiento, van a tener hospitalizaciones posteriores y gastos médicos que son originados por estos riesgos en los cuales se expone a la mujer. Por lo tanto, en nuestro país no se está protegiendo esta situación. En países como Alaska, Estados Unidos, Europa, hay clínicas que brindan tratamiento adecuado a las mujeres que finalmente deciden el aborto. Y no solamente es una decisión médica, sino pasan por un apoyo psicológico, porque el aborto, aún siendo un aborto por violación, trae consigo serios problemas emocionales a la mujer a la cual se somete a una violación. Y encima, el aborto. Siguiente, doctor. Bien, entonces decía que el único que está despenalizado es el aborto terapéutico.
Pero miren, el aborto terapéutico fue legal en el año 1924. Sin embargo, ¿no? La guía recién se dio en el 2014, después de un caso de una joven que tenía un embarazo con malformaciones, un embarazo eugenésico con serias malformaciones, que era un producto que no iba a ser viable, ¿no? Pero que se le obligó a mantener durante toda la gestación, porque a los pocos días que ella da este producto, fallece el producto. Y las consecuencias a la madre fue la depresión. A partir de ese hecho que ella denuncia a nivel internacional, es que nuestro país realiza o se exige la guía para aplicación del aborto terapéutico. Siguiente, doctor. Sí, sí. Bien, entonces el aborto pues no se debe dar por ningún caso, porque sería un caso de homicidio o asesinato. Solamente se debe dar en los casos en los cuales la madre está en riesgo, ¿no? Y en otros países, como decía en el tercer punto, la madre libremente decide en el primer trimestre de poder continuar con el embarazo o no. Siguiente. Bien, entonces eso es lo que se ha adoptado justamente, como le decía, en Europa, ¿no? Que pueden interrumpir voluntariamente en el primer trimestre el embarazo. Siguiente. Bien, como decíamos, pues hay otras formas de anticoncepción, como es la vasectomía, la ligadura de trompas, ¿no? Con el objetivo del control natal o con el objetivo de evitar embarazos eugenésicos. Siguiente. Bien, ahora hablemos, como decíamos al inicio, la infertilidad es una enfermedad. Y tiene derecho la pareja de recibir el diagnóstico, el tratamiento, ¿no? Para la infertilidad, ¿no? Muchas veces el tratamiento en la pareja puede ser del lado de la mujer cuando no hay trompas permeables, cuando no hay un útero preparado para la anidación, ¿no? Y se puede llegar a tratamientos quirúrgicos, siempre con el apoyo psicológico. Vamos a hablar de la fecundación intracorpórea, extracorpórea y la fertilización artificial. Siguiente. Bien, la fecundación intracorpórea se puede realizar, como dice, con el óvulo de la mujer y el semen de la pareja, ¿no? Lo que se hace es que el semen de la pareja sea debidamente capacitada, ¿no? Y se utiliza, ¿no? En estos casos, las trompas deben ser permeables, un endometrio receptivo, ¿no? Para realizar la fecundación, ¿no? Esta fecundación en estas formas, ¿no? Es aceptada por la Iglesia, ¿no? Es utilizada el óvulo de la mujer y de su pareja. Los moralistas no están de acuerdo porque para retirar el espermatozoide se requiere la masturbación, ¿no? Pero muchas veces, o algunas veces, ¿no? Una de las partes, ya sea la mujer o el varón, no son fértiles. En el caso de la mujer puede tener un endometrio receptivo, trompas permeables, pero no tener óvulos necesarios para la fecundación. O en el caso del hombre, no tener los espermatozoides en buenas condiciones para la fecundación. Entonces se hace la inseminación heteróloga, artificial heteróloga. Esto no es aceptado por la Iglesia, ¿no? Y menos
en las mujeres solteras, en las mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, la Iglesia no acepta este tipo de manipulación de gametos, ¿no? Y los moralistas también lo reprueban, ¿no? O sea, ambos lo reprueban. Sin embargo, desde el punto bioético médico, tanto la inseminación homóloga, ¿no? Es aceptada por ley, ¿no? Y la norma ética lo acepta porque en este caso es un tratamiento que se le da a la pareja que es infértil, ¿no? En la inseminación heteróloga, en la cual se tiene que utilizar óvulos donados o semen donado, ¿no? Se tiene que buscar al donador. Este donador se espera que sea una persona altruista. En países como Estados Unidos, Europa, los donadores tanto de óvulos o tanto de espermatozoides no reciben nada económicamente, ¿no? Ellos donan, ¿no?, los óvulos o el espermatozoide para realizar esta inseminación heteróloga, ¿no? Actualmente, muchas mujeres solteras tienen sus óvulos y requieren donadores de semen, ¿no? Entonces, actualmente hay mujeres solteras que deciden la fertilización sin tener una pareja, ¿no? En el caso de lesbiana y más adelante, actualmente en algunos homosexuales también se pueden hacer prácticas de fecundación de tipo heteróloga, ¿no? Y la fecundación asistida, ¿no?, también es aceptada por el sistema, por el criterio bioético médico. Siguiente. Entonces, lo que nos pone en reflexión es, ¿este donante sería el padre de este futuro niño que nacerá? ¿Mantendrá algún vínculo o no? Y el otro punto que nos pone en reflexión, cuando hay una pareja que de repente decidieron tener un tratamiento de inseminación, pero en el proceso falleció como dice la pareja, el cónyuge, ¿debería haber una fecundación post-mortem? ¿Debería utilizarse estos óvulos fecundados luego del fallecimiento de un miembro de la pareja? Bueno, en este punto último, ¿no?, si se ha firmado un consentimiento previo entre la pareja, lo que yo justamente hace un año vi, ¿no?, y observé de una pareja que falleció el cónyuge con un cáncer agresivo. Para felicidad de ella, ¿no?, habían fecundado el óvulo y espermatozoide, ya que ella tenía dificultad para fecundar, ¿no? Y su hermana se ofreció para una gestación subrogada, ¿no? Es, pudieron ellos, ya que ambos al inicio de la técnica de inseminación habían firmado su deseo de ser padres, ¿no? Y finalmente a nivel legal le permitieron que luego de la muerte de él, porque él muere más o menos 2 meses antes que nazca el bebé, lograron ellos, ¿no?, de tener este bebé después de que él falleció, ¿no? Y fue inscrito con el nombre de él, ¿no?, después de hacer un trámite legal que requería la observación o la revisión del consentimiento que él había dado, ¿no?, y los documentos que se firmaron con respecto a que ese óvulo y ese espermatozoide eran de esa pareja, ¿no? El otro problema es cuando en el embarazo subrogado, la persona que lleva el embarazo hace una relación emocional tan importante con el bebé que puede ser que al final de la gestación pudiera exigir seguir siendo la madre de ese bebé, ¿no? Entonces son temas que que se tienen que discutir
en esas situaciones, ¿no? Ya que en la gestación subrogada, la mujer que se somete o la mujer que brinda el lugar para la gestación no es, son 9 meses en la cual es sometida a una estimulación ovárica muy intensa, tienen algunas consecuencias, algunas no llegan al feliz logro del bebé, algunas sufren el aborto y sufren emocionalmente también. Entonces es un proceso muy difícil para el donante en el caso del embarazo subrogado. Siguiente. Bien, en la fecundación extracorpórea, nuevamente hay manipulación de células germinales, ¿no? Y posterior implantación, la iglesia no lo acepta. Hubo un caso hace muchos años de un niño probeta que se realizó justo en Italia, que llegó a un feliz término, pero jamás se publicó otro caso, porque se considera que hay una manipulación y muchas veces hay una selección, dice, y esta selección no es aceptado por la iglesia. Entonces se repudian o reprueban este tipo de fecundación extracorpórea. Con respecto a los moralistas, dicen, ¿y qué pasa con los óvulos que quedan en exceso? ¿Qué pasa? Se eliminan, ¿no? Se eliminan. Sin embargo, el criterio bioético médico aceptan la fecundación extracorpórea, ¿no? Como os decía, el único problema es la madre subrogada, ¿no? Donde se debe hacer un consentimiento, un contrato. Muchas de ellas reciben dinero durante estos 9 meses para asumir sus gastos de maternidad, ¿no? Y puede ser que al final en esta relación que establece con el bebé, no quiera entregar este hijo que, como dice, mantuvo durante 9 meses, ¿no? Siguiente. Entonces, debemos decir, pues, que los derechos y los métodos que se brindan, que se deben brindar al hombre como a la mujer y los derechos que tiene la pareja, ¿no? De planificar o embarazar deben ser brindados por el Estado, ¿no? O sea, el Estado debe brindar los métodos, el tratamiento que requieren estas parejas, ¿no? Muchas veces esta inseminación asistida no solamente es para un embarazo, muchas veces es para varios embarazos. Y como decía, hay, en los homosexuales se hace la obtención de donación de óvulos, se implanta, ¿no?, en el peritoneo y luego por la paratomía se retira, ¿no? Esos son tratamientos especiales que se hacen en las personas homosexuales, ¿no? El otro es más o menos a los 5 años que los óvulos fecundados son guardados, ya por el tiempo son declarados como óvulos que no van a tener la misma potencialidad para la gestación y por lo tanto siempre se les invita después de 5 años a ser retirados. En España hubo un problema muy grande porque se juntaron más o menos 3.000 embriones que fueron desechados, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué debería hacerse con esos embriones? Muchas veces las parejas tuvieron 5 embriones fecundados, 5 ¿cómo se llama?, embriones que utilizaron 2 y los 3, ¿no? La otra consideración sería para ser donados a parejas estériles, ¿no? Sabemos también que estos embriones pueden ser utilizados como células madre para trasplantes, ¿no?, o implantes.
Así es que esa es la posibilidad también de estos embriones sobrantes. Siguiente. Bien, entonces decíamos pues la fecundación, ¿no? Puede ser una decisión individual para superar justamente esta enfermedad de la infertilidad, ¿no? Eh, Actualmente muchas mujeres, y a veces vemos en las noticias, ¿no? Artistas, personas de renombre, mujeres que quieren tener un embarazo sin necesariamente tener una pareja y buscan la donación de semen, y en otras parejas la búsqueda de evitar enfermedades justamente hereditarias y tener niños con problemas eugenésicos o productos que no lleguen, ¿no? a ser viables, ¿no? Y promover pues características deseables. Actualmente pues eh, nuestra sociedad muchas veces las mujeres quieren seguir, ¿no? sus maestrías, sus doctorados, entonces buscan, ¿no? el poder tener sus óvulos, ¿cómo se llama?, en una clínica, ¿no? Donde los mantienen estos óvulos para retrasar la maternidad y decidir en qué momento ser mamás, ¿no? O cuando personas que tienen tratamiento por cáncer, ¿no? Deciden postergar su maternidad o la paternidad, porque es para ambos, ¿no? No solamente la maternidad, sino la paternidad, ¿no? Por el tratamiento anticáncer. Siguiente, doctor. Bien, entonces ya decíamos esta necesidad del ser humano de que en un futuro ejercer su derecho a la reproducción y evitar pues enfermedades genéticas nos permite este derecho a la reproducción asistida. El problema es que muchas veces el costo es muy alto. Es muy alto. Las clínicas cobran dinero que muchas veces superan los 10.000 o 20.000 soles, ¿no? Muchas veces es en dólares, ¿no? Entonces, esto debería ser también una exigencia, ¿no? de nuestro Estado para que este derecho que tiene toda persona de ejercer o de desarrollarse, ¿no? y de tener su propia reproducción sea más asequible, ¿no? y esté más a la mano de las parejas que así requieran ejercer este derecho. Siguiente. Bien, con este video, ¿no? Estoy terminando la exposición. Marcelo Belit, Ernesto, gracias. bienvenido. Y vamos a hablar de un tema tema apasionante que la gente confunde muchísimo. Genera muchas dudas, ¿no? La diferencia entre inseminación intrauterina y fertilización in vitro. ¿Cuál es la diferencia? Mira, de pronto son dos términos totalmente diferentes. La inseminación intrauterina es un método que se realiza en el consultorio, que es ambulatorio, que es una técnica de reproducción de baja complejidad y que necesita algunas características que voy a mencionar para que la paciente pueda clasificar. La fertilización in vitro conlleva un poco más de hormonas, ya es in vitro,
es fuera del vientre materno, por eso se llama in vitro. En cambio, la otra es inseminación intrauterina. O sea, se insemina aquí y lo otro es in vitro, externo. es fuera del vientre materno. Aquí he hecho un pequeño laboratorio y he traído este esquema que es el útero como siempre, las dos trompas y los dos ovarios. Quiero adelantar a la gente que tenemos ya habilitado el WhatsApp del programa para que puedan mandar sus preguntas y el número es el siguiente, es el 989-904260. Repito, 989-904260 para que puedan realizar sus preguntas. Ya lo tienen en pantalla. Disculpe, doctor. No te preocupes, mira, el útero, la trompa y el ovario, ¿no es cierto? En el ovario nosotros hacemos un seguimiento ovulatorio. ¿Qué quiere decir eso? El primer día vemos el ovario, va ovulando el séptimo día y en el día 14 el ovario comienza a producir un óvulo, el cual va a eclosionar y la trompa va a capturar ese óvulo. En el momento en que ovula, el señor va, emite la muestra de semen. La muestra de semen se centrifuga como tal y nos quedamos con un gradiente muy pequeñito de semen, que es una cosa de nada, muy poquitito, que no la he querido esquematizar aquí, y a través, por vía vaginal, entra dentro del útero y se depositan todos los espermatozoides que puedan haber en esa capacitación. Generalmente son 3 millones, 5 millones, todos los espermatozoides llegan aquí, vamos a hacer así como si fuera un pequeño atado, ahí que me ayude la cámara, todos los espermatozoides llegan aquí. Un grupo se va para una trompa y el otro grupo, que es el grupo ganador, se va para la trompa que tiene el óvulo, ¿no es cierto? Viene un espermatozoide a toda velocidad, viene el otro hermano a toda velocidad, ¿no es cierto? Hasta que logran llegar propiamente al óvulo y rodear al óvulo. Se produce la concepción y ahí me voy a ayudar con el primer video que he traído, que es lo que se produce en la trompa. Es un video que es una fertilización in vitro, pero es el embrioscope. Esa multiplicación de células que tú estás viendo en cada cuadrito es lo que se produce en la trompa durante los 5 días de regreso. Correcto, hasta que viene y se convierte en un embrión. Entonces, es decir, la fertilización in vitro, 1, se realiza en el consultorio, gracias por el video. 1, se realiza en el consultorio. 2, es totalmente indoloro porque entra el semen ya capacitado dentro del útero. 3, la fertilización se realiza dentro de la trompa. Correcto. Y 4, 5 días después viene de regreso y se implanta el famoso embrión. Esa fue la inseminación. Estadística de éxito, 17% de éxito. O sea, no es la panacea. Una relación sexual tiene 7% de éxito. O sea, estamos casi multiplicándolo por 2 o por 3. ¿Y esto se tiene que hacer más de una vez, varias veces? Si prende la primera, perfecto. Si no prende la segunda, yo casi nunca insemino más de 3 veces. ¿Cómo escoger cuándo se hace una o la otra? Vamos para allá. Por ejemplo, una señora que es menor de 35 años, que tiene las trompas permeables y su esposo tiene alguna alteración, digamos, de movilidad espermática, es una candidata perfecta para una inseminación. Pero si la paciente ya tiene más de 35 años, mala calidad de ovulación, disminución de la cantidad espermática o alguna enfermedad que coadyuve, que yo le tengo que sacar el poquito de gasolina que le quede en el ovario, pasamos a la fertilización in vitro. O sea que ante más problemas... Exactamente, mucho más certero. ¿Qué cosa es la fertilización in vitro? La fertilización in vitro ya nos olvidamos de esta parte, ¿no es cierto?, completamente, y la fertilización in vitro radica en que nosotros vamos a colocarle a la señora una gran cantidad de hormonas para que la señora multiovule, ovule más de un óvulo, así como has visto. Entonces la señora se llena de óvulos, cosa que no puedo hacer con la inseminación, porque la inseminación es no controlada. En el momento que yo deje los espermatozoides y tiene un montón de óvulos, la señora hace quintillizos. Y eso no es el objetivo que nosotros queremos. Entonces, multiovula, hace una gran cantidad de óvulos y nosotros con un ecógrafo y la paciente bajo sedación, por una vía transvaginal, entramos, pero ya perforamos la vagina y nos vamos directamente al ovario. ¿Correcto? Y extraemos. No es una aguja, sutura, nada. Es una aguja más chiquita que el pelo. Correcto, es muy pequeñita, que aquí está diseñada muy grande para que se vea, y sacamos el óvulo. Mira aquí. Sale el óvulo, viene por la cánula, viene por este medio de cultivo y ¡fum! Llega al laboratorio, donde el laboratorio lo pone fuera del vientre materno y ahí lo rodea de los espermatozoides. Pero ya en el laboratorio como tal, le pone 180 espermatozoides para que logren ellos meterse el mejor. Ahí es lo que hemos visto, que es la incubadora inteligente, el embrioscope, donde comienza el desarrollo de todos los embriones, se elige el mejor embrión o hacemos un diagnóstico genético para saber que el embrión sea un embrión sano y ya le colocamos a la señora por vía vaginal el embrión
Cuando la señora está Cuando ya está totalmente despierta. Claro. ¿Ok? Duele menos que una inseminación, incomoda menos que una inseminación, y la tasa de éxito, que es lo que a la gente le interesa, cuál es más certero que el otro, evidentemente la fertilización in vitro, que sin diagnóstico genético tiene 35 al 40%, pero haciéndole el diagnóstico genético y con la tecnología llegamos al 70%. Tremendo. Es un montón. Como 6 veces más, Eso, 5 veces más. correcto. O sea, Ahora, 7 de cada 10 es un logro. doctor, una consulta. Y me imagino que entre los dos procedimientos hay también una diferencia de precios. Totalmente abismal, porque aquí la señora necesita la colocación de hormonas, y la colocación de hormonas generalmente cuesta muchísimo. Necesita la participación de un laboratorio y de un equipo, y necesita la participación de los ¿Cuál es el incubadores. balance de una versus la otra, más o menos? 3 veces más una fertilización in vitro que una inseminación. Pero tienes muchísimo más Tienes posibilidad. 5 veces más posibilidades. Claro. Correcto. Bueno, entonces tenemos el WhatsApp del programa en pantalla para que la gente nos haga preguntas. Y ya llegó la primera pregunta. Doctor, hasta ahí nomás. ¿Es difícil lograr una inseminación artificial? Doctor Ocampo. Después de un embarazo ectópico. Muy bien, pasamos a las preguntas. Muy bien, invitamos a los estudiantes a escribir las preguntas en el chat y vamos a comenzar a leer las preguntas a la doctora Yolanda León. Muy bien, doctora. Mientras van escribiendo las preguntas, vamos a leer una primera pregunta de Mario Chávez, que le pregunta a la doctora. Doctora, muy buenos días. Gracias por la ponencia. Como corrientes, como el psicoanálisis, contribuyeron a la estigmatización de la homosexualidad, llegando a considerarla patológica. Adelante, doctora. Bueno, yo creo que debemos considerar que venían pues de una serie de teorías. Siempre el ser humano ha buscado el bien, la belleza, lo bueno, ¿no? Entonces ya se había tipificado la homosexualidad como algo no natural, ¿no? Y por lo tanto era malo. Entonces estamos hablando de una época victoriana donde la sexualidad era totalmente reprimida. Esto ha cambiado, ¿no? Los avances científicos, el apoyo, como decía, de los trabajos de Kinsey, de Master y Johnson, ¿no? Y después de la ciencia nos ha dado otra visión de lo que es la homosexualidad, ¿no? Y por eso es que actualmente ha sido retirado de las clasificaciones, no considerándola una enfermedad. Debemos respetar a estas personas esta opción sexual. Y bueno, nosotros que trabajamos en el área de la salud mental, ellos sufren porque muchas veces no aceptan su homosexualidad o son rechazados o pierden la pareja, como cualquier persona, pierden su pareja. Entonces, nosotros debemos considerarlos como seres humanos a la cual debemos respetar y debemos de aceptar su decisión, ¿no? Y su orientación sexual y ayudarlos. Son personas que deberían vivir mejor, ¿no? Si es que no tuvieran estas dificultades que tienen, como toda persona en su vida, ¿no? Así es que no queremos echarle la culpa a Freud, sino que vivió en una época en la que la sexualidad era totalmente reprimida, pero comenzó justamente a hacer hincapié
en estos aspectos de represión. Yo creo que ese fue el aporte, ¿no? No sé si el doctor Ocampo podría añadir algo más, ¿no? Claro, el gran mérito, como dice la doctora de Sigmund Freud, cuando aparece en sus estudios en relación a la infancia y la sexualidad, es justamente develar algo que era un tabú, algo que no era tocado por la sociedad. Cuando uno transparenta el debate, aparecen nuevas ideas, y fue el germinador de que justamente en años posteriores aparezca en futuro la revolución sexual. Muy bien, vamos con otra pregunta para la doctora. Esta es bien interesante. Doctora, gracias por su exposición. ¿Sería antiético la fecundación in vitro para usar las células madres embrionarias? Me imagino que se Bueno, refiere no, al uso, a otro uso. el uso, ¿no? Al uso. Lo que pasa es de que inicialmente se comenzaron hay una clínica de embriones, hubo en España. Entonces comenzaron a haber una cantidad de embriones. Y llegó un momento en el cual, como dice, cuando revisamos la deontología y el utilitarismo, ¿no? La deontología decía pues que no debería usarse embriones, ¿no? No debería de haber una clínica de embriones. Sin embargo, desde el utilitarismo vimos que los embriones podían ser utilizados para retirar células madre. Sabemos que es muy difícil el trasplante. Sabemos que muchas personas después de un infarto, la aplicación de células madre en las áreas del corazón, ¿no? Son muy importantes. Mejoran muy bien la calidad de vida de una persona que ha sufrido un infarto. Entonces, lo que nos plantea en este momento la ciencia es que podamos utilizar estos embriones, no se desechen, que de ahí puedan utilizarse las células madres para dar vida, para dar una mejor vida a las personas, ¿no? Entonces, es una de las consideraciones que se están tomando, ¿no? Después de la no utilización de embrión, poder ser utilizados como células madres, ¿no? Muy bien, muy bien, buena. Acá hay una pregunta de Catherine Saldaña. Saluda. Buenos días, doctora León. Gracias por la ponencia. ¿Qué implicancias éticas podría tener utilizar embriones congelados para lo que se conoce como el hermano terapéutico? Así es. Y eso, hay algunos casos, ¿no? En los cuales los padres engendraban otro hijo para darle vida al primer hijo, ¿no? Y eso creó un conflicto porque este segundo hijo procreado en ningún momento daba su consentimiento para retirar células madres, ¿no? Sin embargo, en algunos países como Estados Unidos y Europa sí se han utilizado y se utilizan, ¿no? No solamente hijos engendrados, sino yo tengo un caso muy cercano, ¿no? De utilizar células madre, ¿no? Como dice, entre hermanos, ¿no? Y en la cual uno de ellos estaba ya para fallecer porque tenía una preleucemia. Tuvo la suerte de que el hermano era compatible, y no porque fuera engendrado para ese objetivo, fue compatible y en este momento el donador no ha sufrido ningún daño y el que ha recepcionado, el receptor, tiene una segunda vida, ¿no? Entonces, estos avances tenemos que evaluar, ¿no? Los riesgos y beneficios. Yo creo que los riesgos y beneficios. Pero que se engendre para ese objetivo, no estoy de acuerdo. Porque todo niño debe tener, como dice, debe ser un fin y no un medio. Debe ser un fin y no un medio. Muy bien, vamos por otra pregunta, doctora. Va a ser por cuestiones de tiempo la última pregunta. Ajá. Y vamos a invitar a los estudiantes a que puedan escribir en el foro de After Theory
sus preguntas para que la doctora en el transcurso de la semana lo pueda contestar, o bien como lo contestó la doctora Niño en forma escrita, o bien que también como lo contestó el doctor Bernardo Cano, el doctor Rivera, en forma de un video corto de no mayor de 10 minutos. Así que vamos con la última pregunta. Y acá había escogido una. Permítanme, por favor, permítanme. Está José Luis Lu Antara. Dice, buenos días, doctora León. Dentro de las técnicas de fertilización, ¿sería ético y probablemente antinatural tener la capacidad de controlar el número de futuros embriones dentro de un útero? Controlar. Bueno, controlar el número de futuros embriones. Estamos hablando justamente de la fertilización in vitro, ¿no? ¿Cuántos se colocan en el útero? Supongo entender eso, ¿no? ¿Cuántos deberían de colocarse en el útero para, implantación, por implantación, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo creo que le estaba dando respuesta a la película, ¿no? Que muchas veces se selecciona cuántos embriones se van a poner. Y generalmente por porcentajes que ellos tienen, a veces ponen 2, 3 embriones, implantan 2 o 3 embriones, sabiendo que a veces uno de ellos se puede perder. Pero a veces son los 3 o 4 que se gestan, ¿no? En ese momento y llegan a término. Pero son los métodos que utiliza cada científico, ¿no? De acuerdo a las posibilidades de tener éxito, ¿no? En este tipo de tratamiento de fertilización, ¿no? Lo que muchas veces se hace dentro de estos casos que se han encontrado, que muchas veces no se controló debidamente y por ahí salió un niño con síndrome de Down. Veía en algunos de estos temas que creo que los he puesto, ¿no? Casos en la cual de los 2 niños que colocaron, ¿no? Llegaron a término, uno de ellos era Down. Cuando vino los padres se llevaron al niño sano y dejaron al niño Down. Y el niño Down inicialmente fue adoptado por la madre, la madre que había, que había sido la subrogada, pero después lo abandonó, ¿no? Entonces, ese es un riesgo para estos niños, porque puede ser que en el camino la pareja abandone estos niños y queden sin el derecho de ser asumidos la paternidad. Por eso la paternidad responsable es muy importante, ¿no? Si ya siguieron, como dice, el proceso de fertilización y nacen los niños, sean sanos o con alguna enfermedad, deben ser asumidos por los padres, ¿no? Por lo tanto, la paternidad responsable en este caso de fertilización debe ser considerada, ¿no? Como un aspecto legal muy importante. Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos a invitar al delegado del curso, al estudiante Gerson, para que por favor dé las palabras de agradecimiento a la doctora. Adelante, Gerson. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Mi Sí, nombre es Gerson Orellana. Muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Creo que nos ha ayudado a entender muchos temas sobre la anticoncepción, la responsabilidad de tener un futuro bebé o un futuro niño y cómo nosotros debemos también entender a las personas que necesitan una fertilización asistida o quieren tener un hijo y no pueden. Gracias por todas esas aclaraciones y esperamos contar con usted también más adelante. Muchas gracias, Gerson. Gracias, doctora, también a nombre de toda la planta docente del curso.
Vamos a enviarle oportunamente las preguntas para que pueda absolverlas en un plazo prudencial. Muy amable a todos ustedes. Recuerden que mañana ya tienen el reinicio de los seminarios y el viernes próximo la revisión de los métodos de casos, y con su delegado voy a programar la revisión del examen para cumplir esta primera unidad. Muchas gracias, nos estamos viendo. Muchas gracias, doctor Ocampo. Muchas gracias a los alumnos y su atención. Es un tema que tenemos que seguirlo debatiendo. Más bien he visto muy buenas lecturas y bueno, y un caso que se estaba remitiendo que nos permite reflexionar que esta etapa pues madura de nuestra etapa ya de reproducción debe ser asumida con mucha responsabilidad. Muchas gracias entonces y que tengan muy buen día y que sigan cuidándose. Gracias. Gracias, doctora.